You're listening to Nuestra Gente with Linda Parra. Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en tu estación de radio 96.5 FM. Les habla Linda Parra, mis amigos, para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente con otra entrevista de nuestra ronda de entrevistas para los candidatos para las elecciones primarias de este marzo 17, mis amigos. We are here today with another candidate for the primary elections on March 17, and is Mr. Tom Names. Welcome to the show, Mr. Tom. Oh, thank you for having me. You're welcome. You're welcome. He's running for the commissioner's office. Él está corriendo para la oficina de comisionados en el condado de Lucas. Así que tenemos unas preguntas para él en el día de hoy también, para que ustedes puedan escuchar también de Mr. Tom y ustedes puedan tomar sus decisiones el día 17 de marzo para las elecciones primarias, mis amigos. Así que hoy vamos a estar conversando con él, Mr. Tom Names, and he's running for commissioner's office. We're gonna do the first question, Mr. Tom, and the first question is, tell me how you will organize, plan, and prioritize your work if you get elected to the commissioner's office. Yes, of course. Right now, I feel that the county commission is comprised of about over 30 fiefdoms, and I don't think they directly address all the needs of the people, or perhaps they even overlap in some of their responsibilities. The missions and functions of these agencies need to be coordinated with the private sector, both the for-profit and the not-for-profit organizations. Physically, I think I would go around and visit with each of these agencies, have a sit-down meeting, discuss what their missions are, talk to them, what they cover, and get their input, their feedback of what they need to do to be comprehensive in helping all of Lucas County as a whole. And basically, the Commissioner's Office is responsible for the overall welfare of the people in Lucas County. And I would want to make sure that every base is being covered, that we can address all the people in the county. Okay, let me translate to Spanish. La primera pregunta para el señor Toms es que cómo él organizaría el plan y cómo él haría las prioridades en cuanto a su trabajo. Él nos comenta que hay un plan de trabajo el cual él quiere seguir en el sentido de que hay organizaciones, ir a visitar todas las organizaciones del condado, organizaciones benéficas también, donde él le gustaría sentarse, conversar y saber el trabajo de ellos y cómo pueden trabajar juntos para el condado. También ver esos programas, seguirlos y por supuesto siempre estar pendiente de lo que es el beneficio y el bienestar para los ciudadanos del condado de Lucas. Es un punto donde él más se enfatiza, porque él dice que conversando uno a uno con las organizaciones y con todos acá en el condado de Lucas es la forma de escuchar mejor de cada uno y por supuesto trabajar juntos en equipo. Como lo mencioné anteriormente, el señor Tom Names is running for Commissioner's Office en Lucas County. Él está corriendo para la oficina de comisionados en el condado de Lucas para las elecciones primarias de este 17 de marzo, así que es importante que ustedes vayan a votar. Tenemos la segunda pregunta. We have the second question, Mr. Tom, and it's, what one part of the county government will receive more attention if you were elected? I think there's several hot button issues going on right now. One of them is homelessness in Lucas County. I'm getting tired of walking around the streets and seeing people, maybe even veterans out on street corners, provide some help for me. And I think we need to address that. I would use the 211 number to first direct people to shelters, but we need a comprehensive help for all of these people to make them viable as citizens and good as citizens, making them employable so that they can provide their own food and maybe get them into their own home ownership programs. There's several things
to answer that. Second part, I would like to end human trafficking. I think we need to support the visiting FBI efforts, and we need to educate the public about this problem. I think it goes under the radar, and we need to report the progress of what we're doing there. The third element that I think is important is to reduce infant mortality. The Toledo Blade ran a very startling article about that in the paper. The high rate of mortality for infants. They're going to be doing some prenatal care, but what's alarming is it's especially striking the Black community. And when you talk about Black Lives Matter, I think this is something that's less showcasing, something physical that the Black community should get behind to reduce infant mortality in this area. Talking about homelessness too, I would support the land bank in converting existing buildings and finding partnerships so that we can get people off the streets and into buildings. So those are some hot red button issues that I think we should try to address. Okay, let me translate to Spanish. La pregunta era, ¿qué parte del condado en la oficina del gobierno usted recibiría más atención si fuera elegido? ¿En qué parte del condado se concentraría? Él nos menciona 3 puntos, mis amigos. El primero nos dice en los homeless, que son los que están en las calles, los mendigos, prestarle más atención a ellos, tratar de ver cómo se puede trabajar con otras organizaciones para ayudarlos, para educarlos, que ellos puedan en un futuro también tener su propia casa y no estar en las calles. Trabajar con el banco, with the land bank, trabajar con el banco que está relacionado con el condado y ayudarle a trabajar con este banco y crear un programa donde se puedan buscar edificios y también convertir estos edificios en vivienda para los mendigos que están en las calles, para que ellos no tengan que estar andando por las calles en el frío y, por supuesto, sí, y durmiendo también en las calles. Esto es número 1, la prioridad para los mendigos. El número 2, él nos está hablando de el tráfico de personas humanas, el tráfico de, como le dicen, el tráfico de los blancos o de los morenos, como usted quiere, tráfico de personas. Es un problema que está aquí en el condado, en Toledo especialmente, y él quiere trabajar con organizaciones de seguridad y de investigación. You mentioned the FBI, right, for the human trafficking, right? Yes, they came visiting from Cleveland. I don't know if they're going to be here permanently or only temporarily, but they're spearheading this because this is such a high human trafficking area. Yeah. So, él nos está diciendo que el segundo punto en el que él se enfocaría es el tráfico de personas humanas, trabajando con la Oficina de Investigación del Gobierno Federal, la FBI. Ellos estuvieron aquí porque es el área de Toledo es un área fuerte en cuanto a tráfico de personas. Entonces a él le gustaría trabajar con la Oficina de Investigación, el FBI, y ver cómo se puede trabajar juntos para tratar de mejorar esta situación grave en Toledo como lo es el tráfico de personas. El otro tercer punto que él está mencionando y que le gustaría enfocarse y trabajar también es el infant mortality, la muerte de los niños, la muerte prematura de niños, de bebecitos es muy grande aquí en el condado. Hay números fuertes en cuanto a bebés que mueren, sobre todo en las comunidades afrolatinas. Y él le gustaría trabajar con organizaciones a ver cómo podemos educar más a las mamás y, por supuesto, prevenir la muerte de bebés, que es un problema grave también aquí en el condado de Lucas. Entonces, esos son los 3 puntos que él menciona, que él se enfocaría si es electo como comisionado, que serían los homeless, street wreck dogs that you call it, homeless,
human trafficking y infant mortality. Okay, we're gonna go to the next question, Mr. Tom. You did very well remembering all of those. Yeah. Am I saying too much at one time for you? No, you're doing pretty good. I catch you. I think you're doing very good. Yes, I catch you. So we're gonna go to the third question, Mr. Tom, is do you have a plan to promote any changes to existing taxes? If so, why? ¿Tiene usted algunos programas para promover los cambios en los taxes? Y si los tiene, ¿por qué? Presently, I have no plans to make any changes to the taxes. I will say this, if we need additional funds to support some of these programs, I think Lucas County has a lot of land assets, and I think they could be used to provide funding for some of these programs. I think there's some other assets that I want to study that we could look at for using to support the needs of the people, but I'm not ready to talk about that yet. Ok, él dice que los taxes no los bajaría, que seguirían igual, pero también habla de que hay muchos programas en el condado de acceso para ayudar a personas que necesiten y que él le gustaría trabajar en eso. Hay acceso a esos programas para ayudar a personas en necesidad y es una cosa que él en estos momentos no la va a descifrar, pero sí le gustaría mencionar que no haría ningún cambio en los taxes, pero también tratar de buscar programas de ayudas para personas que lo necesiten, porque hay acceso a eso. Nuestra cuarta pregunta para Mr. Tom Names. He's running for the Commissioner's Office in Lucas County. Remember, the primary elections are on March 17. Él está corriendo para la oficina de comisionados en el condado de Lucas y las elecciones son este 17 de marzo, las elecciones primarias. We're going to talk about our fourth question. Okay. If new resources were available, what one area of the county services will you feel most needs additional resources? I think I mentioned those three hot button issues that I think are under addressed. Whether or not they're underfunded is another question. I'd have to get a little bit deeper into the weeds to talk about the funding for these. Probably, I'm speculating, homelessness is a big capital expense in dealing with people and harboring through becoming viable, income-earning citizens. I think that requires the most resources. I think that's what I would focus on there. Él nos menciona, la pregunta era si hay nuevos recursos disponibles, ¿en qué área del condado esos servicios usted los vería que los podría colocar que necesitan más de esos recursos? Él nos menciona que ya lo mencionó en los 3 puntos, como lo son de homeless, human trafficking y infant mortality. Le gustaría concentrarse también un poco más en el número 1, que son los homeless, y dice que hay recursos para poder trabajar en estos 3 puntos que él menciona que son los 3 puntos rojos en el condado de Lucas, like he said, the 3 rec tags and the Lucas County, like we mentioned it before, homeless, human trafficking, and infant mortality. So I'd like to also add about that. The land bank could be very instrumental in turning existing structures that are becoming run down and converting them into maybe places for human residents. And I think in the past they've got a history of either demolish and build new for a lot of their properties, or I'd like to see more of the refurbishment of existing properties, both in their own stable of county facilities and then also for private habitation too.
Ok, él nos está mencionando también que, como él dice, que el problema que más le llama la atención es de los mendigos en las calles, de las personas sin trabajo que no tienen vivienda y están deambulando en las calles. Como lo mencionó anteriormente, existe el Land Bank que puede ayudar a tratar de buscar vivienda para estas personas que deambulan en las calles, que no tienen vivienda, que no tienen trabajo, y por supuesto demoler edificios que no son usados o buscar propiedades privadas que no son usadas, tratar de negociarlas y crear viviendas para estas personas que están deambulando en las calles, así se mantienen y dentro de un refugio, y por supuesto prepararlos para más adelante ellos poder tener una vida normal. We're going to do the last question, Mr. Tom, and is, should the county be encouraging building and development? The simple answer to that is yes. Unfortunately, the existing government, I think, is concentrating too much on big developers, big projects. I'm happy to see they turned down the tax incentive zone for the Elder Beerman in my neck of the woods. That area by Elder Beerman and Westgate is a hot property item. It's on a roll. I think it needs to, the county government needs to concentrate in other areas of undeveloped or challenged neighborhoods. I was disappointed several years ago when District 3 in the South End, where we are right now, as a matter of fact, did not receive a tax incentive zone for encouraging more development in some neighbors like right here on Broadway in South Toledo. So entrepreneurial development is, I think, important for Lucas County. Okay. La pregunta es, I'm going to translate to Spanish now. La pregunta es si el condado debería de promover más la construcción y el desarrollo acá en esta parte, en Lucas County. Él dice que sí, y que en estos momentos el condado, ahorita el gobierno local se está preocupando más por proyectos grandes, por inversiones grandes, y él piensa que también debería de haber una concentración de recursos y de desarrollo en las zonas que son menos atendidas, por ejemplo en el Westgate. Do you mention what is the Elder Beerman? Yes. En el Westgate, en la área del Westgate donde está la tienda Elder Beerman, él dice que ese sector necesita de mucha atención y que esta área podría ser reusada y se podría hacer una gran inversión para poder atraer negocios y por supuesto hacer de esta área en el Westgate mejor, en vez de estar concentrándose en proyectos grandes y construcciones grandes en el condado, pero necesita también atención esta parte de donde está el Westgate area, donde está el Elder Beerman, traer negocios y arreglar esta área también, no solamente donde se están concentrando ahorita, que es en el centro de la ciudad, sino también expandirse a otras áreas del condado de Lucas. So you're talking about mentioning an expansion to other areas like the Westgate, right? Yes, and more economically challenged developments. That's the whole purpose between tax incentive programs, is to search out and find these areas that need a little help and push. And I think county government should be deeply involved with that. Que el gobierno local debería de enfocarse también en otras áreas que tienen mucha desventaja y que necesitan atención también. Y por supuesto él dice que donde estamos ahorita, que es el distrito número 3, District 3, that you mentioned, es un sector que necesita más atención también en cuanto a inversión, en cuanto a arreglo de viviendas, y se quedó muy sorprendido que este sector donde estamos no tuvo no le quitaron los taxes para
para personas con negocios y con compañías de construcción grandes pudieran venir a este sector e invertir y hacer de esta área una mejor área con mucho más desarrollo. Entonces él se quedó sorprendido porque no le dieron a este sector en el distrito número 3 donde nos encontramos, no le quitaron los taxes para inversionistas venir acá y por supuesto construir mejor y desarrollar esta área y por supuesto invertir en esta área, mis amigos. Así que esas son las preguntas que hemos hecho para el día de hoy con el señor Tom Names. Así que recordándoles a todos ustedes que él está corriendo para la oficina de comisionados del condado de Lucas. Las elecciones son este 17 de marzo. Anything else that you would like to add, Mr. Tom? No, I think that was a good conversation. Yes, Thank it was you. a good conversation. So we're going to mention right now the days and the times where people can go and do the early voting because it's important. Sure. Nuevamente quiero mencionarles, mis amigos, donde pueden ir a votar temprano y no tienen que esperar al día 17, al último minuto, para ir a votar en estas elecciones primarias del 17 de marzo. Ustedes pueden ir a votar en donde está el edificio de la 1301 Monroe Street, entre las calles 13 y 14. Ahí está el centro de votaciones, ubicado en la 1301 de la Monroe Street, entre las calles 13 y 14. Ya comenzaron el 19 de febrero las elecciones tempranas, para que usted no tenga que esperar hasta el último día, hasta el 17 de marzo. Los horarios disponibles para que usted vaya a votar temprano y no tenga que esperar al 17 serán para esta semana, que comenzó de 8 a 5 de la tarde. Hoy es el lunes, hoy estará el centro de votaciones abierto de 8 a 5 de la tarde. Toda la semana hasta el día viernes estará abierto de 8 a 5 de la tarde, mis amigos. Este día sábado, el sábado que viene, va a estar abierto de 8 a 4 de la tarde para todos ustedes. La semana que viene, a partir del lunes 9, el centro de votaciones estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, mis amigos. Toda la semana, de lunes a viernes, de 8 a 7 de la noche. El día sábado 14, el centro de votaciones estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El día domingo 15, el centro de votaciones estará abierto desde la 1 hasta las 5 de la tarde. El 16, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el día 17, el día de las elecciones, el centro de votaciones estará abierto de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana. La dirección es la 1301 de la Monroe Street, entre la calle 13 y la calle 14, mis amigos. Now I'm going to say it in English. Para ir a so you can go to vote early. And what is the address to go? 1301 Monroe Street, between 13 and 14th Street. The days and times available this week: Monday 2nd, from 8 a.m. to 5 p.m. until Friday a.m. to 5 p.m. every day. Saturday 7, estará open from 8 a.m. to 4 p.m. The next week, on Monday 9, it will be open 8 a.m. to 7 p.m. the whole week. And then Saturday 14, from 8 a.m. to 4 p.m. Sunday, March 15, you can go and vote from 1 p.m. to 5 p.m. Monday, 16, from 8 a.m. to 2 p.m. And the election day on March 16, you can go to vote from 6:30 a.m. to 7:30 p.m. Where to go? 1301 Monroe Street, between 13 and 14th Street. So you need to vote, because your vote, like I always say, is your voice. So we need to hear from you. You need to make the decisions. You need to elect the candidates that are going to represent your party and the different positions for November elections. So thank you for tuning in, mis amigos. Thank you for being there and listening on the station. And we want to thank you also, Mr. Tom Names, to join us and answer all the questions that we made for him. Okay, thank you. Thank you, and we wish you the best luck in the elections. I appreciate the service you do to the community, too. Thank you. Thank you so much. Amigos, hasta aquí hemos llegado. We will see you on the next time, and thank you for tuning in. We will have another interview tomorrow also. Remember, March 17, primary elections. You need to vote. Go to vote. Your vote is your voice. Tu voto es tu voz, como siempre lo digo, like I always say. Thank you, and see you next time.
Thank you so much. Okay, good.